Todo lo que respira, alabe al Señor. Amén. Qué fácil es la vida cuando se tiene a Dios. Amén. Hay quienes dicen que es muy difícil servir a Dios, pero lo que Cristo dijo es otra cosa. Dijo que tendríamos tribulaciones, pero que confiemos, Él ya venció. Pero también dijo en el capítulo 11 de San Mateo, dijo que dice, venid a mí cuando estéis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y luego dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es que la vida es difícil sin Dios. ¿Ah? Así que no crean que las cosas son como se piensa filosóficamente. Filosóficamente se piensa que es muy duro servir a Dios. Mejor cada quien toma alguna devoción, alguna clase de fe. Una vez me dijo un profesor, me dijo, la fe es buena hasta en una piedra, el asunto es tener fe. No, por favor, mire. No, en el capítulo 11 de San Marcos está escrito, dice, tener fe de Dios. Y lo dijo el Señor Jesucristo. No dijo fe, no dijo en ese momento tengan fe en mí, digo tengan fe en Dios. Porque de cierto os digo que todo lo que pidiereis en oración creyendo que lo recibirán, les vendrá. Amén. Pero eso dijo en el capítulo 11, por allá en el texto 22 en adelante. Dijo, tened fe de Dios. Amén. Porque la fe de Dios es buena, no en cualquier cosa. Gloria al Señor. Entonces, como había mencionado, filosóficamente existe esa idea que mejor no me entrego a Dios porque está muy difícil. La respuesta es esta: es más difícil vivir sin Dios. Por eso hay una expresión que se usa mucho en personas: no, yo soy ateo. Y hay quienes se dicen ateos expresivamente, pero esa palabra quiere decir sin Dios, del griego teos. Y en la otra sin, ateos. At es sin teos, sin Dios. Y yo completo esa frase con esto: no son ateos solo los que no niegan su existencia verbalmente, sino son también ateos todos los que no le tienen en su vida. Viven sin Él, por el término ateos, sin Dios. Entonces, lo importante es tenerle. Ejemplos, ¿verdad que hay bancos donde puede la gente tener su dinero y de ahí manejar todo? Bueno, pero si alguien no cree que el banco es bueno y nunca lo usa, pero pone por ahí sus entierritos, cuando menos piensa, mínimo la rata se lleva la bolsita. Algún ratón no creas que rata de dos no, sino se lleva las cosas.
Entonces los bancos son buenos, pero hay que usarlos. No nomás tener la idea, hay que usarlos y son buenos, porque las operaciones se hacen de una manera en la que batalla uno menos y arriesga nada. No arriesga. Gloria al Señor. Pues Dios es bueno y ha sido bueno y seguirá siéndolo, porque escrito está: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces en esta ocasión hablemos en torno del tema el reino presente y el reino futuro. Hay dos términos. Gloria al nombre del Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, danos, Señor, la inspiración y la gracia para retener las verdades de tu santa palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Gloria a Dios. Así que el tema, ¿cuál es? El reino presente y el reino futuro. En el reino presente hay muchas equivocaciones de nosotros los humanos. Fíjense bien. Cualquier fracaso, accidente o cualquier mal que sucede, siempre andamos los humanos culpando a Dios. Y a veces no sabemos expresar las verdades de las Escrituras cuando decimos medias verdades o cuando a una verdad le echamos algo extra de la cosecha. Gloria a Dios. Por ejemplo, decir la expresión: ¿cómo está, hermano? Todo bien. Dios tiene el control de todo. Si lo oye alguien que está sumido en un horrible fracaso, en algo que le ha sucedido, que ha sido muy lastimado, luego va a decir: pues si Él tiene el control, entonces por causa de Él me vino lo que tengo, echándole la culpa a Dios de tonterías. Bendito sea el Señor. ¿Ah? No. En muchas cosas nosotros tenemos la culpa. Y cuando decimos que Dios tiene todo en su control, no estamos diciendo la verdad bíblica. Porque este mundo se salió de Dios desde el comienzo. La humanidad nos salimos de su voluntad, de su dirección, porque la voluntad de Dios tiene tres facetas. Una es la voluntad directiva, y esa voluntad directiva tiene que ver con lo que ya habló, lo que escribió, lo que nos dijo a través de Moisés y de los profetas y de los apóstoles. ¿Verdad que la palabra de Dios es su voluntad directiva? Número uno. Amén. Ya Él está diciendo cómo. Ese es número uno, su voluntad directiva. Número dos, voluntad perfecta. Y esa es cuando viene algo al momento, un proyecto, una oferta o
etcétera, algo por el estilo. Cuando nosotros hacemos lo que queremos, no faltarán los fracasos. Pero si le decimos: Señor, tengo este negocio, esta oferta, este proyecto, enséñame si estoy bien, o enséñame cómo hacerlo, o pon medios que me señalen si no debo hacerlo o si sí. Por eso ahí en el capítulo 12 de Romanos dice el apóstol que no nos conformemos a este siglo, sino que transformemos, renovemos nuestros pensamientos para saber cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es para los asuntos que apremian, que estén para ya, de repente, o proyectos, o cosas futuras, u ofertas. Porque hay ofertas que te pueden llevar tras las rejas. No tienen que alabar a Dios, nomás agarre la palabra. Hay ofertas que lo pueden llevar o no a la transgresión de la ley y a sumirse en un conflicto. Entonces, nosotros tenemos que renovar cada vez nuestra relación con Dios, no conformistas con el siglo y con el sistema y con la línea supuesta moral. La moral es relativa, a veces está curva, porque según la moral así se acomoda la cosa, y a veces la moral está muy degradada y el nivel de moral es muy relativa. La línea de Dios es ética. Ética es línea recta sin doblez. Bendigan al Señor. Y su palabra es línea recta. Por eso allá dijo el salmista en Salmo 105, no dije 105 porque no siento nada. En Salmo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amén. Entonces, la voluntad de Dios es el número uno, está escrita, lo que Él ya dijo, cómo se deben hacer las cosas. Gloria a Dios. Tanto que dice que nosotros, cuando nos viene profecía, analicemos bien, como en calidad de profetas, que lo que vamos a mencionar concuerde con lo que esté escrito, porque dice la palabra que si alguno profetiza, profetice conforme a la palabra del Señor, es decir, no se salga de la línea divina. Bendigan al Señor. Entonces, número 2 dijimos, es su voluntad perfecta. El primero es su voluntad directiva, la escritura, y nos dirige bien. Número 2, su voluntad perfecta. Número 3, su voluntad permisiva. ¿Verdad que Dios es bueno y nos permite hacer cosas? No que esté de acuerdo el Señor en aquello que vamos a hacer, pero como le dijimos: gracias, Señor, que me permitiste ir. Sí, porque arrancaste de manera personal sin pedirle permiso o dirección. Y ese número 3 se llama voluntad permisiva. Ejemplos: Dios fue y es, o sea, me refiero al Padre, fue y es el Rey. Amén. Amén. Cristo vino a salvarnos. Él va a ser Rey.
para eso viene después de su segunda venida. Bendigan al Señor. Va a ser. Pero ahorita el Padre ha sido, por ejemplo, en los días del profeta Samuel. Samuel fue el último de los jueces. La nación hebrea estuvo regida por jueces durante poquito más de 400 años. Desde Josué, el primero fue Otoniel, uno de los sobrinos de él, hijo de Caleb. Y el último fue Samuel, ya que en él se acabó el sistema de jueces, de magisterio, ¿cómo se le llama ese? De jurado, yo creo, es lo más correcto. Y entró la monarquía, reyes. Cuando el pueblo comenzó a oír que ya no lo querían a él, comenzó a llorar y a clamar a Dios muy triste. Y le dijo: Dios, no llores, porque yo he sido rey de ellos y ya no me quieren, es a mí. Quieren un rey humano. Pero aconsejales cómo les va a ir, porque les va a poner impuestos hasta por todos rumbos. Sin embargo, le dijo el Señor: están tan obstinados que hasta te voy a decir a cuál de unjas como rey. Al más grandote que veas entre el pueblo, cuando los llames y se sienten, el que sobresalga entre ellos, ese va a ser. Y así le hizo, y fue uno medio grandote cuando los convidó a un campamento, y ahí les ordena que se sienten. Ya se fija, no, ese sobresalía, era grandotes, ni tanto, porque el otro gigantón aquel, Saúl le tenía miedo. El otro gigantón aquel, pero entre los hebreos ese es el más alto. Le dijo: mira, a él lo unges, pero tú no llores, porque al que me han desechado es a mí, porque yo he sido su rey. Así que Dios siempre ha sido el rey, a su nombre gloria. Dije que el Padre, Dios siempre ha sido el rey. Gloria a su nombre. Amén. Entonces, no cabe duda que, por ejemplo, ahí tenemos en capítulo 17 de San Lucas, preguntando por los fariseos, capítulo 17, versos 20 al 21. Preguntado los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo allá o helo aquí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Gloria al Señor. Quiere decir que cuando Cristo vino, Él traía presente, venía a abrir sucursales del reino, porque este reino humano, es decir, el mundo, estaba sumido. Su propio pueblo había varias veces portándose de esa manera apóstata. Apóstata quiere decir disertar, como un soldado que se sale del ejército, nomás corre de repente, se hace perdedizo. Quiere decir desertar o rechazar voluntariamente, renegando de algo que conoció y disfrutó. Eso es apostasía. Gloria al Señor. Y varias veces Israel se vio en esa manera. Así que siempre Satán no ha soltado el control de la raza humana. La única manera de que el reino se
se acercara era a través de nuestro Señor Jesucristo. También en San Marcos capítulo 1, texto 14 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio. Amén. Cuando Juan fue encarcelado, eso es lo que sucede. Entonces, habla el Señor que dice: Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos. Entonces, la manera para entrar al reino, hay que arrepentirse. Y arrepentirse significa dejar todo lo equivocado, todo lo erróneo, y dar vuelta en no. Voy en rumbo equivocado, dar vuelta en no y volverse a lo correcto. Arrepentidos y creen el evangelio. Dice: porque el reino de Dios se ha acercado. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces también en Colosenses 1:12 dice: con gozo estemos siempre dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino. Amén. El arrepentimiento permite que la mano del Señor nos saque de ese fango equivocado y nos ponga dentro del reino. Bendigan al Señor. Así que dijimos que el Padre tiene en su autoridad, ¿verdad? Y dijimos que no andemos diciendo que el Señor tiene todo en su control, porque ¿sabes en dónde tiene el Señor control? En los que le aceptan. En los que no le aceptan, otro es el que controla. Primera de Juan 5:19 dice: nosotros somos de Dios, mas el mundo entero está bajo el control del maligno. Pero Dios nos da entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Estamos en el verdadero y en su Hijo Jesucristo. Bendito el Señor. Entonces, ¿qué dice ahí? Nosotros somos hijos de Dios, mas el mundo entero está bajo el control del maligno. Entonces, hay veces que tenemos que pedir perdón al Señor por tantas veces que le echamos la culpa de cosas que el enemigo provoca. ¿Ah? Porque hay veces que uno está tan desorientado en cuanto a la verdad que cualquier propuesta está vulnerable a aceptarla. No más faltaría que diga: Padre, voy a pasar este bultito de polvo, me encomiendo en tus manos, cuídame. Esa es una tontería, ponerse a hacer una cosa chueca y diciéndole a Dios que lo cuide, y luego le pasa y lo pescan. Señor, ¿qué pasó? Pues, ¿qué te pasó a ti? Gloria a Dios.
Dijimos que Dios tiene en su control a los que le aceptan. Entonces el control de Dios es parcial ahora. Amén. Porque Él no gobierna en quienes no le aceptan. Quienes no le han recibido, el que los gobierna es aquel que les platiqué la otra vez. Bendigan al Señor. ¿Ah? Amén. Entonces es importante esto. Dice el capítulo 3 de San Juan: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces la entrada al reino de los cielos hay que arrepentirse, es decir, dar la vuelta en dirección opuesta a todo lo equivocado donde andaba, dejar eso y dar la vuelta a la senda angosta, porque la senda del Señor es angosta pero segura. Amén. Dije segura. Amén, gloria a Dios. Amén. Entonces hay sufrimiento, hay batallas, hay situaciones difíciles, hay acechanzas, mas las bendiciones del Señor también para los que le siguen, Dios las promete. Dice en Hebreos capítulo 6, capítulo 11, verso 6 de Hebreos: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, es buen patrón. Dios paga bien. Dije que Dios paga bien. Aleluya. Amén. Él paga bien. Entonces, escribimos aquí una nota muy buena. San Mateo 6 del 31 al 33. Dice: no os afanéis, ya como hijos de Dios, ya como estar dentro del reino. No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de que tenéis necesidad de todas esas cosas. Él sabe, ¿verdad? Amén. Y por cierto, es bien lindo, está atento, porque ya le aceptamos, ya tiene control en nosotros. Por eso, corrección. Cuando alguien está diciendo: Dios tiene el control de todo, así, muy desbalagado, así, la gente le echa la culpa de cualquier cosa fea que sucede. Pues entonces todo lo que me pasa, tanta maldad que me ha pasado, Dios es el que tiene la culpa. Y los hacemos que se amarguen. ¿Ah? Dios tiene el control en los suyos, porque a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les da potestad de ser de la familia de Él, hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Entonces, todas las iglesias a nivel mundial, no importa la denominación, pero que tengan sana doctrina, que sean bibliocéntricos o fundamentistas y cristocéntricos, porque el centro de la Biblia, dentro de las escatología y las promesas del Señor, Él tiene planeado en una panorámica bien clara a través de las Escrituras y a través de ciertas
líneas de instrucción en la palabra. Y una de ellas es la que se le llama la dimensión dispensacionalista. Las 7 dispensaciones, que son inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley de Moisés y la gracia y reino milenial. 7 dispensaciones. En la panorámica es una línea muy correcta, hablando de escatología. Y hablando de otra línea también con respecto a una claridad bien dirigida, es los 4 pactos eternos de Dios, que son el pacto abrámico, el pacto palestino, el pacto davídico y el pacto nuevo en Cristo. Bendito sea el Señor. Son líneas correctas, directas en las escrituras sagradas. Bendito sea el Señor. Esto quiere decir que entonces en el capítulo 4 de San Mateo dice: desde entonces, verso 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea que la puerta para entrar al reino hay que arrepentirse. Gloria a Dios. Amén. El arrepentimiento es la puerta para entrar al reino. Entonces, esto quiere decir que no hay cambio, no hay oportunidad de que la mano del Señor intervenga, porque hasta eso Dios respeta la individualidad. Me refiero a las voluntades. Por eso Él nos enseñó a que le digamos: hágase tu voluntad, como en el cielo, también aquí en la tierra. Amén. Porque Dios también dice en Apocalipsis 3:20: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré. ¿Verdad que le pide permiso? ¿Verdad que Cristo le pide permiso a la persona? ¿Quieres que entre? Aquí estoy. Él no se mete a fuerzas. El único que hace intruso se mete donde ni lo conviden. Ese chanclas. Ese se mete. Por eso hay que andarlo espantando como a las moscas. Bendigan al Señor. Porque Cristo no. Yo estoy a la puerta. Si uno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. Si oímos su voz y no abrimos la puerta, Él se va al que sigue. Amén. Por eso también dice en Apocalipsis 3:10: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Si yo la desprecio, alguien dijo: la salvación se pierde. No, el que se pierde eres tú, la salvación no. Si tú no la quieres, Dios se la va a dar a otro. Bendiga al Señor. Amén. No, la salvación no se pierde. Por eso dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Había uno que era el líder bien lindo allá en gloria, allá en el tercer cielo, donde habitan los 4 géneros: ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Gloria a Dios. Y nosotros seremos, cuando el Señor ya nos lleve, el 5.º género, los redimidos. Bendigan al Señor. Amén. Bueno, allá estaba un líder, pero si bien adornado de hermosura y todo, pero se envaneció hasta el punto que dijo: seré semejante al Altísimo y me sentaré en su trono. Pues cuando se le ocurrió envanecerse, como dicen los choferes, bajan. Bendito sea el Señor.
más bien cuando van así le decíamos en Tijuana cuando éramos niños a las autobuses, la burra. ¿De acuerdo? La burra. Gloria al Señor. Bueno, fue para abajo, para afuera del primer cielo. Después habitó en los abismos de oscuridad, en el segundo cielo. Por eso habita en lugares celestes todavía. Pero hasta de ahí va a ser arrojado, porque hay un penúltimo embate, se llama, cuando Satán tira una guerra. Cuando venga los tiempos finales del capítulo 12 de Apocalipsis, dice que vino el dragón. El dragón se puso en armas de guerra con sus ángeles caídos, que ahora son demonios. Y entonces salió Miguel. Se lo va a ver capítulo 20, capítulo 12 de Apocalipsis, como comandante, porque el comandante de los ejércitos de Jehová es Miguel, el gran príncipe. Dice que vino y guerreó y prevaleció Miguel con su ejército contra Satán. Y cuando este pierde, ¡pum!, lo avienta de ese segundo cielo a la tierra. Y cuando llega a la tierra, ese es el que se le llama penúltimo embate. Ese que tuvo ahí. Gloria al Señor. Entonces, cuando es arrojado a la tierra, busca. ¿No? Ya tenía acá a sus dos enviados, al falso profeta y a la bestia. Ese personaje muy dinámico, muy sabelotodo, según él, se va a manifestar en una manera en que sobresalga en cualquier nivel, hablando humanamente, un supercientífico que le gane a los que existan, hasta el punto que se los pone en su control. Y le van a seguir con una actitud voluntaria por las habilidades que traerá. Lo único es que no se va a manifestar mientras haya quien le estorbe. ¿Y sabe quién le estorba? La iglesia del Señor. Amén. Eso dice San Pablo, capítulo 2, segunda de Tesalonicenses. Dice que no vendrá sin que primero venga una apostasía. Entonces, estos tiempos llegó a haber una apostasía muy fea, un alejamiento de desvíos doctrinales y todo, feos, que mucha gente engañada ha dejado los caminos correctos y ha agarrado cualquier idea, y al rato ahí andan, pero al 100. Muchos en los últimos tiempos, San Pablo dijo, escuchando espíritus de error y de doctrinas de demonios, apostatarán de la fe. Bendito sea el Señor. Con todo esto queremos decir que en la profecía dice que vendrá una apostasía, y luego, pero no se va a manifestar hasta que sea quitado de en medio el que le estorba. Y lo que le estorba es el Espíritu Santo en la iglesia. Amén. Dios. Bendigan al Señor. ¿Sí? Porque los cristianos traemos a carrilla chanclas. En el nombre de Jesús te reprendo. La otra vez, este hermano, Medina, le llegó, él era uno de esos que no creían que, ¿para qué máscara? Que no, esas exageraciones.
Pues póntilas que le pega a toda la familia. Le llegó a él y él contaminó a la esposa. Imagínate que en la familia los tienen en cuarentena a todos. Pero ya estaba muy grave y nos pusimos a orar y otro día salió. Hermanos, nosotros tenemos autoridad del Espíritu Santo. Bendigan al Señor. Porque, ¿verdad que el Señor nos dio potestad contra los demonios? Amén. Amén. Entonces, mira, cuando la gente hace mucho alarde, pero que son intereses propios, enriqueciéndose, lucrando con la verdad santa, entonces 039, hubo gente de esos muy, como dicen, de cuello blanco en el ministerio, que ahora que venía el huracán ese los convidaron y ahí andaban todos estos que tienen grandes congregaciones multitudinarias y andaban allá. Y también una profetisa andaba allá en el Golfo. Por la autoridad, ese huracán se termina, ni siquiera se va, que se desvíe y que no traiga fuerza. Ya mero los agarraban en el mismo camino. Porque, hermanos, no nomás porque te creas que no, hay que estar metido con Dios. Amén. Bendigan al Señor. Amén. Ya mero el corredero de estos que tienen su mega iglesias, juntaron a 4 de ellos. Gloria al Señor. Pues resulta que no es así, porque Dios sí nos da autoridad contra autoridad sobre la naturaleza. ¿Verdad que hubo un hombre que dijo, sol detente? Amén. ¿Verdad que hubo un hombre que dijo, por mi palabra no lloverá? Pero es cuando has que estar en Dios bien. Gloria al Señor. No en una actitud atrevida o ¿cómo diría? Cuando toman las cosas divinas en interés personal, ya no dándole la gloria a Dios, sino ya la toman para ellos. No, Señor, así no es. No se vale. En esta tierra la gloria es para Dios en toda oración que hagamos. Todo resultado es la gloria para Dios. Amén. Es la línea maravillosa, porque resulta que Dios reina. Gloria a Dios, amén. Eso sí, ha reinado en la vida de los que le entregan su corazón. Entonces, ahorita el reino de los cielos ha venido siendo parcial, solo en su pueblo, y cuando el pueblo se apostataba, quitaba su presencia y les iba como en feria, porque la mejor sombra es la del Altísimo. Dije que el abrigo del Altísimo es el mejor. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Amén. Se necesita entonces estar siempre en la sombra o bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya. Gloria al Señor. En todo esto lo que debemos hacer, entonces, porque los gentiles buscan todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Las dice el verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Buscar qué? El reino de Dios. Amén. Porque el Señor Jesucristo dijo, entre ustedes está. Y Juan el Bautista dice, el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Hay veces que está poquito lejos porque la actitud nuestra lo hace contristar y nos deja un ratito, así como cuando
el Hijo de Dios estaba en la cruz y que en un ratito el Padre no aguantó ver cómo trataban bestialmente a su Hijo Jesucristo. No quiso ver. Y Cristo sintió cuando ya no lo tenía. Porque dice que, Padre, Dios, Elohim, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En un ratito que el Padre no aguantó estarlo viendo cómo lo trataban, el Hijo sintió la ausencia. Porque nunca quitó la atención. Qué lindo que estemos en el enfoque del Señor. Con eso de que Él se fijó en ti y en mí para rescatarnos, es como para pararse el cuello. Amén. Porque dice, no me buscaste tú a mí, yo te busqué a ti. Y te he puesto para que aprendas, crezcas y lleves fruto. ¿Verdad que para eso nos salva el Señor? Para usarnos. Aleluya, se complace, Él quiere hacerlo. Pero ahorita el reino es del Padre. Escuchen bien. Por eso yo puse el tema que el reino presente y el reino futuro. Uno, dos, son dos. Aunque ni digan amén, yo sé que todo está bien la cosa. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, ahorita el reino de Dios es parcial. Reinan las vidas en su pueblo Israel y en la iglesia, porque el mundo está poblado de tres clases de personas: pueblo de Dios, la raza hebrea, las 12 tribus; hijos de Dios, la iglesia; y gentiles, los que no han venido a Cristo. Y eso lo dice en 1 Corintios 10:31. Dice: sean sin ofensa, no ofendan a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia del Señor. Habla de tres grupos. Bendito sea Dios. La humanidad se divide en tres grupos: pueblo de Dios, hijos de Dios, para gloria nuestra. Tenemos un gradito mejor que su propio pueblo. Amén. ¿Verdad que sí? Porque nosotros somos hijos. Israel es su pueblo. Naturalmente, Dios los va a restaurar a ellos. Pero ahorita Él está tratando con su iglesia. Amén. La iglesia, en 14 textos de la palabra, está mencionada diciéndose la iglesia de Dios en Cristo. Es del Padre la iglesia, pero en Cristo, porque hasta Cristo es del Padre. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Verdad que Cristo dijo: yo no hago lo que se me ocurre, sino la voluntad del que me envió? Bendigan al Señor. Un ejemplo maravilloso para todos nosotros. Así que hay recursos. ¿Verdad que Dios es fiel y no nos falta el pan? De una manera o de otra. Le dije al pastor Rubencito, le dije: oye, ¿y cómo va todo? No va a creer, pero no nos falta nada. Gloria a Dios. Y éramos muy trabajadores de muchachos los dos. Tenían sus puestos de verduras aquí por todos rumbos, cargando los bens de verdura, de fruta, de todo. Y como luego dicen, este clima que vino puso a todo el mundo quieto. Y no es nomás en San Diego ni
Tijuana y San Diego, es en todo el mundo. Alabado sea el Señor. No cabe duda que filósofos es muy escaso y teos logos es muy abundante. Alaben al Señor. ¿Sabe qué quiere decir filosofía? Es una palabra griega. ¿Qué quiere decir? Estudio de la vida. La gente sin Dios tiene sus conclusiones acerca de la vida y tiran sus argumentos como creen o piensan. Nosotros seguiremos teos logos, que la palabra teología quiere decir ciencia de Dios o estudio de Dios. Bendito sea su nombre. Así que nunca en teos logos, o todo el tiempo en teos logos mejor, en vez de filósofos. La filosofía tiene muchos límites. Viene una pandemia, le llaman esto, creo, como esta, y los más científicos andan echando el 100 y el 100 y cacho, y no le hallan, y ahí andan. Los recursos se sienten, ¿cómo diría? Indefensos, hasta que andan y está bueno, pues péguenle a hacer la lucha. Pero si todos humillados clamáramos a Dios que ponga el remedio, Él lo pone. Gloria al Señor. Amén. Por ejemplo, una tempestad que azotó cuando iban los apóstoles con Cristo y Él se durmió un ratito porque no paraba Él. Se durmió un ratito y en eso vino una tempestad y andaban asustados. Gloria a Dios. La tempestad llegó y el que estaba ahí, cuando se dan cuenta que le hacen la lucha y no podían, se acuerdan que ahí tienen a Cristo a su alcance, lo despiertan y él viene y dijo: calla al ruidazo del viento, el oleteo y el aeronazo, un ruido, calla, enmudece, y fue hecha bonanza. Gloria a Dios. Amén. Tenemos en el Señor, si buscamos el reino de Dios y su justicia, todo nos va a venir por añadidura. ¿Lo crees? Y aunque no lo creas, así es. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todas estas verdades tan maravillosas? Escuchen esto. Ahora hablemos del reino futuro. En Apocalipsis 1:7 dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Su segunda venida todo ojo le va a ver. Pero Él no viene en ninguno de los tiempos cuando anda el chamuco haciendo groserías acá. No, Él lo único que encuentra es a su iglesia y no pisa la tierra. Encuentra la iglesia allá en los aires, en el cielo astronómico. No, en el cielo atmosférico, el primer cielo. Porque los tres cielos: cielo atmosférico, cielo astronómico y reino de los cielos, donde habita Papito Dios con 4 géneros: ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Bendigan al Señor. Amén. Entonces, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7. Todo ojo le verá. Esa es su segunda venida. Cuando viene al encuentro de su iglesia, es pum, pum, se acabó. Y no llegó a la tierra, Él la encuentra. Porque cuando Él venga, va a ser hasta que lleva a su iglesia
se celebran las bodas del Cordero. Acá el anticristo y todos los que, como les ha pasado a mucha gente que no cree que esta cosa era peligrosa. Anoche que me llamó el hermano, muy humillado y triste. Gloria a Dios, hermano, que me escuchó, porque yo le dije que ahora sí le iba a servir. Pues ya le sirvió de mucho. Y demos gloria a Dios. Porque antes le decían, hermano, hay que cubrir. Dale, es puro cuento. No, ya le han dado. Hay un pastor amigo que decía, no hay que cerrar el templo ni nada. Y se murió de la pandemia esa. En la misma semana que se enfermó. Hermanos, y no quiere decir que se condenó, simplemente no triunfó porque somos atrevidos. Es como cuando Satán le dijo a Cristo, aviéntate ahí, hombre, al cabo sus ángeles te sostendrán. Dijo, no, pero escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Alabamos a Dios por todo eso. Amén. Así que todo ojo le verá. Cuando el Señor vino su primera vez, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nos hace ver que el reino de Dios está cerca. Y luego después repite, el reino de Dios entre vosotros está. Como diciendo, ustedes ya estando en sus caminos, están bajo su santo cuidado. Pero todavía ha sido el reino del Padre. Lo que dije, el reino futuro es desde el capítulo 7 de la segunda carta de Samuel. Ahí Dios usó a un profeta llamado Natán y le vino a dar un mensaje al rey, y entre ellos le dijo, de tu descendencia Dios va a establecer el trono para siempre de tu reino. Y cuando Jesús vino, una vez ya en su fama de el mejor obrador de milagros efectivos, porque el Señor hace milagros efectivos. Amén. Iba saliendo de Jerusalén y pasa por un lugar llamado Samaria, y por ahí estaba un ciego. Cuando se da cuenta y le avisan quién es, por qué tanta algarabía, le dicen, es que es Jesús, ese famoso Jesús. Y ese hombre sabía más teología que mucha gente, porque ¿sabe qué dijo? Comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, porque Cristo vino de esa descendencia. ¿Verdad que Cristo fue de la raza hebrea? Amén. Y ya en 1 Samuel capítulo 7 Dios había dicho a través del profeta que el trono, que su reino vendría de su descendencia, uno que ocuparía el trono para siempre. Gloria a Dios. Entonces, eso significa que Dios tiene todo proyectado. Cuando las bodas del Cordero estén en la celebración allá en la Nueva Jerusalén, el mundo está en una bronca cruel con el anticristo y la bestia. Y en ese tiempo Dios va a mandar dos, se le llama los dos olivos del capítulo 11 de Apocalipsis, los dos olivos. Amén. Y esos dos, o sea, el anticristo con todo su poderío no va a poder con ellos,
porque los agarran, los ponen presos y al rato están siguiéndolos a ellos, predicando otra vez. Hasta que llega un tiempo en que los ponen en un encierro y los mata. Cuando cumplen las profecías para lo que vinieron, los mata. Por eso es que son personajes que representan a Elías y Moisés. Gloria a Dios. Amén. Porque esos dos, uno dice que hace que descienda fuego, uno de ellos, de los dos olivos, los dos ministerios poderosos. Siempre Dios envía auxilio, porque acá se queda Israel, su pueblo. Por cuanto no lo recibieron, entonces el Señor habló: como ustedes no me reciben. El capítulo 12 de San Mateo dijo: tengo otras ovejas que no son de este redil, ellos también me conviene traer, y entrarán y se sentarán, aún pecadores, y dice rameras, toda esta gente que se convierta va a ser salva, y entrarán. Y ustedes, que son los hijos, se van a quedar fuera un tiempo. No que los desecha, pero los pone en un paréntesis para tratar con la iglesia. Mientras, gloria al Señor. Yo escribí estas notitas aquí. Cristo cumplió su misión. Salvó, predicó y abrió la puerta para la salvación, hasta el punto que dijo: hay otras ovejas que no son de este redil, y también conviene que ellos entren. Entonces, cumple la misión, pagó el precio de redención. El apóstol Pedro, en su primera carta, dice que no fuimos comprados ni con oro ni plata, mas con la sangre del Cordero. ¿Verdad que Cristo pagó el precio por nosotros? Así que, librados del pecado, somos siervos de Dios para tener como fruto santificación y por fin la vida eterna. ¿Ah? Bendigan a Dios. Aleluya. Entonces, lo que sucede es esto: al resucitar de los muertos, se presentó con sus discípulos. Una mujer lo quiso adorar y dijo: no me toques, porque no he subido a mi Padre. Y ya estaba resucitado. Nomás para que veamos la distinción de la personalidad. Cristo es la segunda persona de la Trinidad. Bendigan al Señor. Ya resucitado, con su cuerpo resucitado, y dijo: no me toques, le dijo a una mujer llamada María Magdalena, mas ve y dile a mis hermanos que voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Ahí ya se nombró el hermano mayor de nosotros. Bendigan al Señor. Ve, voy a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Ve y dile a mis hermanos. Así llamó. Cristo no echó mentiras. Él siempre dijo la verdad. Y Él dice que es nuestro hermano mayor. Gloria a Dios. ¿Verdad que Él es el Hijo de Dios? ¿Y usted qué es? Hijo de Dios. Entonces, nosotros somos hijos por adopción. Y el que es adoptado tiene los derechos de hijo original. Bendigan al Señor. Amén. Hijos adoptivos. Entonces, qué maravilloso es esto. Dice en el capítulo 19 de San Lucas: que el Señor cumple la labor de salvarnos. Vino a buscar y a salvar a los perdidos. Cumplió su misión.
lo crucifican. Él muere exponiendo su vida. Cuando una vez Pedro lo quiso defender, yo no sé dónde guardaba una espada media, no creo que haber estado muy afiladita y brillante, porque sin uso las cosas se oxidan poquito, bendiga al Señor. Pero sacó una espada y le tumbó una oreja a un soldado llamado Malco. Y el Señor le dice: cálmate. Agarró la oreja de aquel como si nada, quedó sanadito. Ese es nuestro líder. Aleluya. Alabemos al nombre del Señor. A su nombre, gloria. Amén. Entonces los recursos del Señor a nuestro alcance. Nuestra labor es, número 1, arrepentirnos de toda actitud incorrecta, pedir perdón y continuar dentro del reino. Es decir, Israel tenía que ir bajo el respaldo de una nube que los cubría. El que se atarantaba por ahí distraído y se quedaba, y cuando acordaba la nube iba lejos, pues, mientras la alcanzaba, una soleadona, sobre todo en los desiertos de allá. Pero ¿para qué arriesgar? Mejor. Eso le pasó a Pedro. Dice que antes él tenía una costumbre, seguía al Señor de lejos, y aprendió que hay que estar de cercas. Gloria al Señor. Amén. Entonces, con todo esto, eso es lo que les dice. Resucita. Y todavía dice: no me toques, no, voy a mi Padre y a vuestro Padre. Y cuando llegó allá, llevaba en sus manos el fruto del éxito. Venció a Satán con sus demonios. ¿Verdad que los echaba fuera de todas partes? Amén. Gloria a Dios. Y llegó con el éxito. Y entonces Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El Padre exaltó al Hijo y le dio nombre que es sobre todo nombre. Filipenses capítulo 2, texto 8 y 9, del 8 al 10. Por cuanto nunca usurpó ser igual a Dios, sino que se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. El Padre lo exaltó y le dio nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Lo acomoda ahí para que uno no abandone lo completo, porque cuando Él viene con toda autoridad, capítulo 28 de San Mateo, llegó con toda la autoridad. Capítulo 28, verso 18. Léelo, por favor. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. A su nombre, gloria. Entonces, el Señor fue muy experto y nunca dijo adivinanzas, siempre habló la verdad. Amén. Y dijo: ahora sí traigo toda potestad, me ha sido dada. Se ganó la confianza y la victoria porque cumple todas las órdenes del Padre, y el Padre le da toda autoridad. Y ahora viene, se les presenta y dice: ahora sí toda potestad me ha sido dada.
Gloria a Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Lo que sucede es que esta vez que viene ya con toda autoridad, anda con ellos. El total que anduvo con los discípulos después de resucitar fue por 40 días. Gloria a Dios. Y luego, miren lo que acontece. Cuando le dijo, y dile a mis hermanos que nos vemos en el monte de Galilea. Cuando él apareció para la fecha indicada, ahí estaban más de 500, eso dice 1 Corintios capítulo 15, pues ahí con el versículo 3, a más de 500. Y luego miren lo que pasa, Hechos capítulo 1, versículo del 6 al 11, léelo, Lore, por favor. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, ¿no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Va a venir otra vez. Gloria a Dios. Eso se le llamará su segunda venida. Donde 1:7 dice aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá. Amén. Y cuando viene ahí, ya viene con su iglesia. El Apocalipsis tiene 5 jinetes y en ello hay 2 caballos blancos. Uno, el primero, sale el capítulo 6 de Apocalipsis y viene con destrucción y guerra y desastres, porque lo sigue un caballo rojo, un amarillo y un negro. Todo eso trae detrás de él. Pero el quinto jinete del Apocalipsis, con razón dicen que el quinto es el bueno, que no hay quinto malo. Bendíganos, Señor. El quinto jinete, capítulo 19 de Apocalipsis, versículo número 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Sígale. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a su nombre. Ese es. Dije que hay 2 reinos y que estábamos en el número 1. Estamos en el número 1, el reinado del Padre. El reinado del Hijo es hasta que venga con su iglesia a juzgar a las naciones, porque
El primer caballo blanco se hace pasar como que él es el bueno, pero trae 3 caballos con guerra, muerte y hambre y enfermedad. Y el otro trae en su caballo blanco millones de caballos blancos, la iglesia, y con ángeles a venir al juicio de las naciones, a establecer su reino. Entonces el reino de los cielos será total en el milenio. Ahora es parcial, entonces será total. Amén. Todo bajo su control. Gloria a Dios. Qué maravilloso. Tenemos ahí una nota que es vamos a verla. En la que acabamos de leer, su nombre es el Verbo de Dios. ¿Verdad que en el principio era el Verbo? La palabra escrita de Dios se llama Logos. Y el Verbo era la expresión que Dios, el Padre, en su determinación, ejecutó una verdad soltándola para que se hiciera persona. Amén. Entre verbo y logos. El logos es la escritura, la palabra escrita. Y el verbo era la expresión viva que Dios hasta permitió que el Espíritu Santo tuviera el engendro en una virgen llamada María. Bendigan al Señor. Amén. El Espíritu Santo y su sombra para el engendro. De tal manera que entonces esa expresión viva, Dios autodeterminó que fuera persona. El verbo, no el logos. Dios continuó dictando sus verdades para guiar al mundo, sobre todo a su pueblo, pero siempre hablaba al mundo, a las naciones, porque escrito está que Dios envía juicios a niveles mundiales en ocasiones con el fin de que aprendan justicia y se corrijan. Capítulo 26 del profeta Isaías. Ahí está eso que les dije. Bendito sea Dios. Entonces, terminamos en esta ocasión haciendo la declaración. El verso 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que Jesús, ¿quién es? El Señor. El Padre es Dios. Cristo es el Señor. Y el Espíritu Santo es el Consolador. Amén. Entonces, tendremos razón de creerle al Señor cuando nos bautizamos, haciéndolo como Él dijo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y por qué lo dijo así? Porque Él sabe cómo está acá los humanos decimos la bronca. Él sabe cómo está el orden, la panorámica divina. Y Él ordenó que así, porque existen las 3 personas. Y el que nos guía ahorita es el Espíritu Santo. A eso fue enviado. ¿Y qué hizo Cristo? Se sentó a la diestra del Padre como nuestro abogado. Ahorita es nuestro abogado. Amén. Amén. Así que, reconciliándonos con Dios, tenemos auxilio aquí y allá. Aquí el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y allá a la diestra del Padre a Cristo como abogado. Amén. Gloria a Dios. Con esas 2 ayudas, suéltenme al diablo, que lo reprendo en el nombre de Jesús. No hay temor alguno.
Es menester que Él reine. Dame esa porción. Y Primera de terminamos. Corintios, capítulo 15, versículos 20 al 28. Escuchen esto. Mas ahora Cristo resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Diga, en Cristo todos seremos vivificados. Dígalo. Todos seremos vivificados. Aleluya. Síguele. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. ¿Entendieron eso? Cuando dice que el Padre le sometió todo, dice exceptuándose Él no se sometió a nadie. El Padre sigue siendo el soberano. Bendigan al Señor. Le sujetó todo. Dice exceptuando. Pablo tiene precaución y dice exceptuando al Padre que, porque el Padre nunca, Él tiene unas particularidades exclusivas. Por eso es una equivocación errónea decir Santa María, Madre de Dios. No, el Padre no tuvo madre. Bendiga al Señor. El que tuvo madre es el Hijo. Amén. Todos si dijeran Santa María, Madre del Hijo de Dios, pues van más bíblicamente. Bendigan al Señor. Gloria a Dios. Amén. Entonces, la diferencia, el Padre, Él no se exceptúa, todo le somete a Él. En lo angelical y en toda la existencia de la galaxia terrestre y de las tres cielos. Gloria a Dios. Pero en el más allá del más allá, porque el Padre no tiene principio. ¿Ah? Cristo sí tuvo principio. En el principio era el verbo. ¿El principio de qué? De la raza humana. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Cristo actúa y se habla de principio, alfa y omega, ¿de qué? De esta galaxia, de la raza. Porque Dios a la raza le dio un nivel sublimemente maravilloso. Estaban supuestos a vivir eternamente. Por eso tenían un árbol de vida ahí para comer y no morir. Por eso cuando pecaron, han transgredido las órdenes. Digo, echémoslos fuera, no sea que se atrevan a comer y vivan en su situación perversa eternamente. Cuán grande es el nombre del Señor. Así que le damos gloria. El último versículo. Sí. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. O sea, cuando venga aquel que se llama el juicio del trono blanco, el mismo Hijo con nosotros, con su iglesia, se someterá al Padre, para que el Padre sea todo en todos. Entonces, hay razón para que cuando oremos digamos: Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús te pedimos esto o aquello, porque Él nos dijo que pidamos al Padre en su nombre. Amén. Amén. Pero cuando no hacemos la doctrina como está, entonces estamos menospreciando la autoridad máxima. Y el Padre nunca se ha sometido a alguien. Una, dos. Nunca es tentado ni tienta a nadie. Jesús siempre se sometió al Padre y dependía de Él. Y Jesús fue tentado en el desierto por el chamuco. Y Santiago dice que
Ninguno diga que es tentado de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Alabados al Señor. Ni es tentado por ninguno. Él es el respetable, es el soberano. Por eso Judas dice: al único y soberano Dios sea la honra y la gloria por siempre. Ahora, cuando Cristo les ha dado toda autoridad, nosotros ahora sí podemos arrodillarnos al Señor, porque delante de Él se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Cristo es ¿quién? El Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Filipenses 2:9 hasta el 14. Así que las bendiciones del Señor, pónganse de pie y demos gracias al Señor. ¿Sabe por qué? Dios nos ha cuidado, hermano. Esta cosa es fea, es brava, pero Dios nos ha cuidado. Padre,